que refrena sus labios es prudente. Alabado sea el nombre de Jesús, hermano Doris. Amén. En Proverbios capítulo 11, verso 12 dice: el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Amén, hermano Orlando. Proverbios 13:16 dice: todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Amén, hermano Elmer. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la Indiscreción indiscreción de los necios de los es engaño. necios es engaño. Amén. Estamos hablando de la palabra prudente. Amén. Que es una de las características que vamos a estar viendo en esta tarde del liderazgo. Amén. Todo líder tiene que tener prudencia o ser prudente. Proverbios 1:2 dice: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Necesitamos, hermanos, que Dios nos dé sabiduría, amén, y que nosotros podamos vivir bajo las características o éticas morales como líderes, como pastores, como siervos de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando una persona es prudente, tiene sabiduría. Y leímos algunos versículos que dice sabe cuándo callar. Hay otros versículos ahí en Proverbios que dice que la persona prudente también sabe recibir consejo. Bendito sea el nombre de Jesús. En otras palabras, es una persona sabia. Y vamos a orar y después entramos al estudio. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por la bendición que nos das de ser ahora llamados tus hijos, de ser ahora tu pueblo, de ser ahora parte, Padre amado, del liderazgo que tú has establecido, Señor, para que ahora el mundo conozca por la la verdad, Señor, y que te tú nos conozca has a de ti dar, a través Padre, de en cada nosotros. momento, Señor, Que la nosotros seamos la prudencia. luz en medio de las tinieblas, la Señor sal del amado, en mundo. esta Que hora nosotros seamos venimos las ante ti, personas Señor, proclamando, que no Señor, tienen piedra de tropiezo para nadie, Señor mi proclamando, Dios, Señor, la para que sabiduría todos que tú puedan sabes venir dar, Padre amado, ante tu presencia, para Padre que amado, tú sin seas, poner Señor, ningún manifestándote en gloria obstáculo, en sin nuestras poner vidas, ningún Señor. pero. Pedimos, Padre Levántanos, amado, que Señor nuestras amado, vidas cada sean, día Señor, más y más, transformadas por Señor, medio de la palabra, al y también, frente, Señor, Señor, por de la medio de tu batalla, Espíritu Padre, Santo, para sin que desmayar, nosotros, Señor Señor, amado. podamos Usa, Señor, glorificar tu nuestros nombre labios, y otros lo puedan usa, hacer, Señor, Señor, nuestra sin lengua, que nosotros úngenos, seamos Señor, desde la coronilla hasta obstáculos la para punta ellos. de nuestros pies. Pedimos en el nombre de Jesús que seas Te tú, pedimos, Señor, Señor, que tú, glorificándote en Señor, te nuestras vidas, glorifiques de una enseñándonos, manera sobrenatural, moldeándonos, Señor, Padre, para poder en glorificar tu nuestra nombre vida, Señor, en si en espíritu y en nuestras verdad. vidas hay Lo algo, pedimos Señor, todo que en el no nombre es de bueno, Jesús y te damos íntegro gracias. ante ti, Gracias, Señor. Padre Celestial. Glorifícate Amén. en nuestras Y divinidades, amén. oh Gloria a Dios Dios. amado. Puede sentarse en esta tarde. Vamos a estar tocando 9 aspectos de lo que es la ética moral cristiana de un líder o de liderazgo. Y el primer punto, porque no lo quise comenzar la semana pasada, es acerca de la prudencia. Y vamos a ir a Primera de Timoteo, primera epístola a Timoteo, alabado sea el nombre de Jesús. Amén. A capítulo 3, versículo 2. Y allí hay algunas otras características, pero nos vamos a centrar en la prudencia o ser prudente. Según el versículo 2 dice así: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No vamos a tocar las demás, pero sí nos vamos a concentrar por lo menos en esta primera, que es la ser prudente. Amén. Una persona prudente es sabia. Hermano, el prudente nunca se ha atrevido, sino que sabe lo que hace. Nunca va a brincar si no ha medido primero. Es prudente. No va a criticar si verdaderamente no sabe lo que está hablando. Es prudente. Sabe cuándo callar, sabe cuándo hablar, y cuando habla, habla lo correcto. Es una persona sabia. Es prudente. En lo que es, hermano, el diccionario Larousse, amén, de España, la palabra se define de la siguiente manera. Prudente quiere decir virtud que hace prever y evitar las faltas. Amén.
¿A cuántos nos gusta meternos en problemas? Yo creo que a nadie le gusta meterse en problemas, pero verdaderamente el necio, yo creo que el necio es advertido por Dios y por muchas otras maneras de que no lo haga, pero el necio es necio y sigue y lo hace. Mas el prudente evita el problema, evita entrar en una situación difícil, bendito sea el nombre de Jesús, porque está siempre a la expectativa, siempre está a la alerta, siempre está viendo que no vaya a fallar. Cuida su testimonio. Yo creo que mi Señor Jesucristo fue prudente. Alabado el nombre de Jesús. Entonces, es una virtud que hace prever y evitar las faltas y peligros. Es una persona que tiene buen juicio, una persona de cordura, templanza, moderación, discreción, ecuanimidad, medida, mesura, precaución, sabiduría. Una persona verdaderamente, yo creo que llega a entenderse que es una persona madura. Y la madurez no es la edad, es la sabiduría. La madurez que nosotros necesitamos como siervos de Dios no es por la edad, es por el conocimiento. Recuerden que la Biblia dice que por falta de conocimiento mi pueblo perece. La verdad es, hermano, que nosotros tenemos Biblia y sea de alguna manera u otra la leemos, pero a veces no entendemos ni lo que leemos. Es la verdad. Hay palabras en la Biblia que yo las tengo que buscar, sinceramente, no las entiendo. O lo tengo que leer en inglés para tener una idea. Y si el Espíritu Santo no me lo revela, tengo que ir, hermano, al diccionario. Tengo que ir al comentario. Tengo que buscarme, hermano, al vasto nombre de Jesús, de tal manera que pueda entender qué quiere decir aquello. Pero la palabra es viva y eficaz. Amén. En la persona prudente se lo aplica. La persona necia no le hace caso. Esta palabra, la palabra de Dios, es la que nos lleva, hermano, a vivir de una vida que le agrada al Señor. Una vida que ejemplar, una vida, hermano, sin tropiezo, una vida donde quizás lo van a criticar, pero porque no saben de qué más criticarlo. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. No es que usted falle, sino que la persona por envidia o por maldad va a hablar mal de usted o algo se va a inventar, pero usted es prudente. Usted es una persona sabia que sabe aplicar la palabra en su vida. Entonces, el obispo o el que desea obispado o el diácono o el siervo es una persona que debe de tener esta característica primera que estamos tocando, que es la prudencia. A veces nosotros nos hemos quizás metido en situaciones difíciles por falta de eso. Bendito sea el nombre del Señor. Yo creo que casi todo el tiempo es lo mismo. Si leemos Proverbios, una vez más, llegué hasta el capítulo 13, si no me equivoco, pero si leemos los 13 capítulos, hermano, vamos a encontrar muchos versículos, muchos proverbios, alabados de Jesús, que nos van a dar mucha sabiduría para hacernos prudentes. Alabados de Jesús. Y lo que el hombre necesita es cuidarse. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermano, cuando una persona exhorta a otra persona, cuando una persona le llama la atención a otra persona en algo, alabados de Jesús, es porque le ama. Es porque quiere lo mejor. No es necesariamente que esa persona le quiere hacer el problema, pero usted tiene que tener, hermano, el discernimiento, la sabiduría de que la persona lo que está tratando de hacer es edificar su vida, llamándole la atención a la prudencia. Porque eso es lo que está tratando de usted sacar en aquella persona, que esa persona sea prudente, que esa persona sea sabia, esa persona tenga conocimiento, que sea de buen juicio, que tenga cordura. Alabado el nombre de Jesús, que tenga templanza, moderación. Mira, sí, tú eres muy alegre, ¿verdad, pastor? Pero moderadamente, por favor. Sí, alabado el nombre de Jesús. Tenemos que saber cuándo sí, cuándo no. Y cuando sí, ¿hasta dónde? Alabado el nombre de Jesús.
para no caer en lenguas, en la boca de personas, que por cualquier cosita, hermano, el pastor apenas estaba moviendo, estaba contento y no, ya está bailando. ¿Entienden? Pero no es eso, alabado sea el nombre de Jesús. Sino que tenemos que cuidarnos. Y el Señor Jesucristo, alabado sea el nombre de Jesús, fue tentado en todo, pero la sabiduría lo llevó a la prudencia que tenía para no hacer caer o pecar a nadie. Y la razón por la cual nosotros nos tenemos que cuidar es por eso mismo. Para no hacer pecar a alguien. Amén. ¿Por qué usted tiene que cuidar, hermano, guardarse? Es para que uno de sus pequeños, uno de los pequeños del Señor, no lo miren a usted como piedra de tropiezo, como la razón por la cual no buscan de Dios. Alabado el nombre de Jesús. Voy a seguir. Entonces, esta es una virtud ética y moral muy importante y necesaria en cuanto al comportamiento de los líderes. Se refiere en sus relaciones interpersonales con las demás personas. Hermano, ¿cuántos conocemos a cristianos que una cosa son aquí y otra cosa son afuera? Espero que no seamos nosotros que estamos acá. Pero la verdad es que las personas se dan cuenta lo que somos adentro y lo que somos afuera cuando no tenemos la sabiduría o la prudencia de ser lo mismo en toda situación. Entonces el pastor, el líder, hermano, alabado de Jesús, tiene que saber comportarse. Vemos lo que dice tanto Salomón como Pablo sobre la prudencia. Salomón, en varias partes del libro de Proverbios, destaca la importancia de la prudencia en las diferentes áreas del comportamiento de los creyentes. Alguien me va a ayudar ahorita a leer. Creo que ya leímos, por lo menos uno de estos ya lo leímos. Pero Proverbios 10:19, si alguien lo tiene. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Alabado el nombre de Jesús. En las muchas palabras no falta pecado. En otras palabras, mi hermano, mire, tenga cuidado con qué persona que le gusta así. Y anda por, hermano, lleva, lleva. Bendito sea el nombre de Jesús. Mas el que refrena sus labios es prudente. El Señor Jesucristo dijo que el que podía controlar su lengua era sabio. Y verdaderamente, hermano, perfecto, porque podía controlar ese miembro. Prudencia en la no crítica destructiva de los demás compañeros. Proverbios 16:23 dice así: el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Hermano, mire, hermano, ¿qué es lo que arruina el testimonio de alguien? A veces es las mismas palabras que salen de nuestra vida. Alabado el nombre de Jesús. Usted habla del amor, usted habla que ama a su prójimo, pero de repente le dice, se me cae gordo. Y dice, ¿cómo? Si se acaba de bajar y dice que tenemos que amarnos los unos a los otros, y de repente usted escucha que el pastor mismo anda hablando mal del otro pastor. Pusimos a los pastores de ejemplo para que usted se sienta bien. Pero, ¿sucede o no sucede? Claro que sí sucede. Pero la prudencia, hermano, alabado sea Jesús, el corazón del sabio hace prudente su boca. En otras palabras, mire, es mejor quedarse así, calladito, te mira más bonito, dicen por ahí, ¿verdad? Alito sea el nombre del Señor. A veces, hermano, ese comentario impulsante, ese comentario que uno quizás está esperando el momento para tirárselo a la persona, indica la falta de prudencia. Porque usted no le tiene que restregar, hermano, el pecado o la falta a alguien.
Si Dios ya habló, es Dios quien va a tratar con el corazón de la persona. Yo no tengo que venir a señalarle a cada uno de ustedes, mire, usted es así, usted es así, usted es así, usted... No, es que la palabra misma y el Espíritu Santo, cuando predicamos la palabra es viva y eficaz, redarguye, limpia, sana, libera, justifica, perdona. Bendito sea el nombre de Jesús. Si la persona es sabia, recibe la palabra, se lo aplica y hay un cambio. Que no lo produjo el hombre, lo produjo Dios. Y eso, hermanos, es lo que más necesitamos nosotros los que somos cristianos. Que la persona en el trabajo no le conozca como el chismoso del trabajo, o el peleonero del trabajo, o el que más se queja en el trabajo, o el que más lleva a los compañeros a la oficina. Nosotros a veces somos los que perdemos, hermano, la bendición de Dios por no saber controlar nuestras propias emociones, nuestro orgullo, nuestro enojo. Cuando el Señor, hermano, nos ha dado los frutos del Espíritu, alabado sea Jesús, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza y todo lo demás. Donde el Señor dice, mira, no levantes ni un dedo, solo clama a mí. No lo tienes que señalar, porque desde el momento que habló contra ti, está hablando contra mí. Amén. No tienes que hacer más nada, sino solamente seguir orando. Porque mía es la venganza, dice el Señor. Usted, alabado sea el nombre de Jesús, ¿qué se gana o qué nos ganamos con nosotros abrir nuestros labios y decir una maldición? O decir algo incorrecto, algo que va, hermano, en contra de lo que usted es. Porque sabe que, hermano, usted puede hacer 1000 cosas buenas, pero se equivoca en una y allí es donde todos le caen encima. Esa es la verdad. El Señor entonces nos ha dado la sabiduría, ¿sí o no? Pablo declara allá en 1 Corintios 15:53, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No erréis, no pequéis, no cometas los errores de estar en conversaciones que no debes de tener. Alabado sea el nombre de Jesús. Wow. ¿Usted le llama a la persona imprudente para confiarle algo? ¿Cuántos le llamarían al chismoso de la iglesia? Bueno, si quiere que el chisme se corra, usted le llama. O al del trabajo. Usted le va a llamar, pero si usted tiene algo íntimo, no se lo va a contar, no lo va a confiar a esa persona. Ese es un detalle principal en un líder, alabado sea el nombre de Jesús, es de guardar las cosas, de saber callar cuando debe callar, pero debe de hablar cuando Dios le diga habla, porque va a hablar con prudencia, va a hablar con palabra de Dios, va a dar el consejo que Dios quiere que se dé. Alabado sea el nombre de Jesús, aunque se escuche fuerte, pero es lo que quizás esa persona necesita, que se le quite, que se le abran los ojos. Alabado sea el nombre de Jesús, para que tenga sabiduría o prudencia en lo que va a hacer o está haciendo. El Señor entonces nos llama a nosotros, alabado sea Jesús, los líderes, a que tengamos y seamos prudentes. Cuesta. Cuesta morderse la lengua, hermano. Y se la está mordiendo con una sonrisa, ¿ves? Ah, sí, no, la verdad. Le está diciendo cosas en su cara y dice, amén, hermano. Sí, amén. Hombre Jesús. Porque en el momento que usted abra sus labios, hermano, mire,
para decir algo que va a dañar, que va a herir, que va a perjudicar, créame que eso es lo único que la persona va a saber o va a decir. Alabado sea el nombre de Jesús. Se le olvidó cuántas enseñanzas, se le olvidó cuántos ayunos, se le olvidó cuánto tiempo pasaron orando de madrugada, se le olvidó cuánto le enseñó y cuántas veces le visitó, porque lo último que le dijo fue algo malo y por lo tanto eso sí lo va a repetir. Pero es preferible que no tengan nada que decir y mejor usted quedarse callado. Alabado sea Jesús. Dios conoce todas las cosas, ¿sí? Por lo tanto, hermanos, si queremos ser como el Señor, entonces el Señor dijo, vosotros tenéis la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, quiere decir, hermano, que podemos nosotros llegar a dejarle al Señor tener control de todo nuestro ser. Y eso, hermano, es una batalla, pero no es imposible, se puede hacer. La mayoría de nosotros en nuestro caminar por la vida hemos llegado a conocer personas que desde que saben, se fijan o oyen de cualquier defecto de uno, de sus compañeros, sin reparo alguno y sin consideración ninguna, comienzan a hablar y a divulgar esas faltas sin importar el tipo de personas que tengan a su lado oyendo tal desfachates, dice aquí. Eso es desfachatez. Amén. Y a veces nosotros, hermanos, alabado sea el nombre de Jesús, como, ¿verdad? Sin querer queriendo, dicen por ahí, pero porque es costumbre, empezamos a hablar cosas en el lunch, o empezamos a hablar cosas en la línea, o podemos empezar a hablar cosas entre los amigos porque estamos cotorreando, porque estamos allí en buena onda, y se nos sale algo, hermano. Se nos sale el viejo hombre, se nos salen las costumbres de antes y empezamos a hablar quizás hasta como ellos. Y quizás no son malcriadezas, sino que solamente ya es como ellos. Y el Señor dice que seamos diferentes. Pero, ¿qué tal si aquella persona, hermano, desea conocer más de Dios y de repente, hermano, nos mira como no la luz, sino como media luz o tinieblas, verdaderamente, porque no hay medias en el Señor, ¿verdad? Entonces quizás nosotros podemos destruir, matar, desanimar, alejar un alma. Esta semana me llamó alguien, hermano, que no vive aquí en Columbus y quería que les fuera a visitar porque había una necesidad y me dice, es que fíjese que esta persona no tiene buen, ¿verdad? Concepto del pastor de aquí. Entonces quiero que usted venga. Bueno, no pude ir porque se me arruinó el carro. No, el de mi hija, hermano. Ahora se me dice. Pero qué triste. Qué triste es, hermano, alabanza a Jesús, que alguien tenga un concepto malo de usted. Qué triste es que alguien tenga un mal concepto de mí. Especialmente si es una realidad. Pero lo lindo es que cuando una persona, hermano, se le llama la atención y se le dice, pastor, ¿sabe qué? Usted cometió este error. Y si es, hermano, sabio, va a tener la prudencia de meditarlo, aceptarlo y cambiar. Eso es lindo. Cuando podemos cambiar para glorificar el nombre del Señor. Entonces, estos críticos destructivos, no constructivos, porque hay crítica constructiva, ¿verdad? Los críticos destructivos juegan con el testimonio y con la moral de los demás, como si poco les importara los daños que pudieran causar a su prójimo con sus críticas indecentes, imprudentes y desleales, con la finalidad de que se corrija el mal hábito de la difamación o a las demás dentro del pueblo de Dios. En la carta de Pablo a Tito, dentro de las cosas que el joven ministro debía recordarles a los hermanos, era en Tito 3:2, si alguien lo quiere buscar, yo lo tengo también, amén. Tito 3:2,
Ya casi lo tengo yo. Tito 3:2 dice, oiga hermano, versículo 1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, hablando de lo secular, que a nadie difamen. ¿Que qué? A nadie difamen. Que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Que a nadie difamen. Porque qué terrible, hermano, que una persona que predica el evangelio, una persona que predica la palabra de Dios, después se le escucha estar hablando mal de su hermano, mal de su prójimo, mal de su compañero de trabajo, mal de su jefe en el trabajo. Hermano, que yo le llame, hermano, no puedo. No puedo, no hay nada en mí. Hermano, en el año 2000, cuando recientemente vine para acá, iba a haber una campaña en una iglesia aquí en Columbus, donde iba a venir Héctor de la Cruz. ¿Alguien se acuerda de Héctor de la Cruz? Amén. Amén. Y por cierto, algunos quizás ya saben cuál iglesia estoy hablando, porque es la única iglesia que los trajo para acá. Pero había un hermano que se congregaba conmigo. Yo acababa de venir de California, y el hermano dijo, si ese quizás ni es un hombre de Dios. Le dije, mírele, tenga cuidado con lo que hablo, porque no sabe quién es Dios, y él es un hombre de Dios. Que lo crea usted o no, usted se puede estar metiendo en un grave problema por criticar al hermano que usted ni conoce. Amén, aleluya. Y pues lógicamente yo era nuevo aquí también y no le caí muy bien al rol, ¿verdad? Alabanza de Jesús. Pero me acuerdo que fuimos, hermano, a esa campaña, fuimos a Alabanza de Jesús, fuimos allí, y yo me senté así en medio, quizás cuando está la hermana María, alabanza del Señor, y el hermano predicó, y de repente dijo, tú que estás allí, y yo, sí, el que está viendo para atrás, ven, gloria a ese nombre, el Señor te llamó a ser cabeza y no cola. Es la primera profecía que el Señor me dio aquí en Columbus. Amén, aleluya. Al Señor te llamó a ti a ser cabeza y no cola. Y me dijo un montón de cosas que ya no me acuerdo, pero solo me acuerdo de la cabeza y no cola. Y dije yo, bueno Señor, gracias. Pero para ser cabeza, hermano, debes de pararse el cola. Porque a veces sí, hermano, nosotros caminamos con el conocimiento, bendito sea el nombre de Jesús. El Señor, hermano, dice que no difamemos a nadie. Ni al que te maldijo, ni al que te traicionó. No puedes. Porque algún día, o en el proceso de que eso está pasando, quizás Dios está tratando con esa persona y Dios le va a, hermano, cambiar, alabado sea el nombre de Jesús, y después Dios te llame a que trabajes, a que ames, a que le sirvas, a que puedan trabajar juntos. Nunca sabes con quién, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Hay personas, hermano, alabado sea el nombre del Señor, que ellos mismos se cierran las puertas porque en todo lugar dejan mal testimonio. Hay familias, hermano, alabado sea el nombre de Jesús, que ya se saben, hermano, que han andado en todas las iglesias en Columbus. Hermano, tenemos que tener nosotros, hermano, más prudencia y seriedad en lo que Dios pide de nosotros, y que nosotros sepamos lo que estamos haciendo. Bendito sea el nombre del Señor. Y tener misericordia de aquella hermana, de aquella persona, porque quizás un día fuimos nosotros ese necio. Quizás un día fuimos nosotros ese joven. Un día quizás fuimos nosotros esa persona que cometió el error. Pero alguien tuvo misericordia de nosotros y alguien nos habló. Y el Señor dice que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Alabanza de Jesús. Y difamar a alguien no se puede. Amén. No se puede. En el momento, hermano, que nosotros hablamos el mal, alabanza del nombre de Jesús, con maldad, el Señor se contrista. Porque si el Espíritu de Dios está en ambos, ¿de quién estoy hablando yo? Hace muchos años, ¿se acuerdan la hermana? Siempre me voy a la hermana Doris, como si mi esposa nunca ha estado aquí, ¿verdad? Pero, la blasfemia contra el Espíritu Santo, en esa ocasión yo prediqué,
que la blasfemia contra el Espíritu Santo es ese mismo, que yo hable mal de usted, porque usted es templo y morada del Espíritu Santo. Y en el momento que yo hablo mal de usted, estoy hablando mal del Espíritu de Dios, y allí es blasfemar. Eso, hermano, en aquel entonces, unos 8 años atrás, quizás el Señor me dio esa predicación y yo entendí y le dije, Señor, ¿qué es la blasfemia verdaderamente? Porque hay personas, los que no creen en el Espíritu, los que hablan mal del Espíritu, no, es lo que hablamos mal de entre nosotros que somos hijos de Dios. Estamos blasfemando porque usted es templo y morada del Espíritu Santo, yo soy templo y morada del Espíritu Santo, y lo único que el Espíritu Santo puede hacer es edificar, no destruir. Y cuando yo destruyo lo que el Espíritu Santo está haciendo o critico lo que el Espíritu Santo está haciendo, estoy en contra del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y por lo tanto, allí es donde yo entendí que eso puede ser una blasfemia. Por eso, hermano, mire, bendito sea el nombre de Jesús. Yo bendigo a todas las personas que han salido o han pasado por aquí. Sea quien sea que hayan sido. Porque verdaderamente lo que usted y yo deseamos para otros es lo mismo que nosotros vamos a cosechar. Eso me lo dijo mi pastor cuando me vine para acá, cuando me mandaron, ¿verdad? Me dijo, Chato, me dijo, vas a cosechar lo que has sembrado. Me dijo, ay, Señor, sembré bien o no en estos últimos 10 años, porque me congregué 10 años antes que me vendieran, me trajeron para acá. me enviaron para acá, no me vendieran. El pastor me vendió, alito sea el nombre de Jesús. No, me envió, alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Y el hermano teléfono me vio, tenía el patojo, ¿verdad? El hermano salvadoreño, alabado sea el nombre de Jesús, el cipote, joven. Hermano, bendito sea el nombre de Jesús, pero con ganas de trabajar. Quizás no tenía la sabiduría que ahora tengo. Quizás no tenía la experiencia, pero sí tenía deseo de trabajar como lo tengo hoy. Y tenemos que, hermano, los años se pasan. Los años se pasan, hermano. Ya 19 años, ya en abril. 19 años de estar acá en abril 12, por cierto. Tengo la fecha bien exacta. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero el Señor dice que no podemos nosotros difamar a nadie. Menos usted se salga de un trabajo, nunca diga ese trabajo. Si por un tiempo fue el que te dio, la fuente que Dios usó para darte, para sostenerte, nunca le maldigas. No. Es que fueron injustos conmigo. No. Bendice, 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 bendice. Porque bendito sea el nombre de Jesús. Hermano, tú nunca sabes, nosotros nunca sabemos, hermano, cuándo las puertas se van a volver a abrir. Amén. Amén. Nunca sabemos, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Hermano, dentro de la obra del Señor hemos tenido hermanos que nos hemos alejado por un tiempo y ahora estamos otra vez trabajando juntos. Alabado sea el nombre del Señor. Qué lindo es que pueden regresar. Amén. Qué lindo es que, hermano, no importa el pasado, no importa la situación, pero que nunca hubo un por qué ya no regresar. Sí, me estoy tratando de explicar sin explicar. ¿Sí? Porque no puedo, no puedo. Por ética, ¿verdad? Pero han habido personas que me han dicho, pastor, ¿sabe qué? Nos vamos. Porque usted está diferente. Y después regresa. Pero gracias a Dios nunca escucharon en el tiempo que se fueron que yo dije algo malo. Eso es lo que quiero decir. Y cuando vienen de regreso, bienvenidos sea. Podemos seguir trabajando. Y hermanos, es más, les tratamos mejor todavía. Sí. Hermano, el rey hizo fiesta cuando el hijo pródigo regresó. Alabanza al nombre de Jesús. Nos tenemos que gozar, hermano, alabanza al nombre del Señor. Si alguien está entendiendo, denle palmas al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya.
este versículo, hermano, alabado sobre Jesús, que nadie difame, sino que sean amables. Oiga, hermano, no difames, sean amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Mostrando mansedumbre. Alabado sobre Jesús. Eso es verdadera y genuina prudencia dentro de nuestras buenas relaciones humanas. Mira, no importa cuántas personas tú le has ayudado y después hablan mal. Pero ante Dios hiciste lo correcto. Y le diste gracias, Señor. Y el Señor te sigue bendiciendo. ¿Por qué? Porque sigues haciendo lo bueno. No importa, alabado el nombre de Jesús, quién diga, quién hable, hermano, quién te dijo gracias o quién no. Pero lo hiciste ¿para quién? Para Dios. Entonces la gracia, la gloria, la bendición viene de Él mismo. Y entonces eso es una genuina prudencia dentro de nuestras vidas. Alabado el nombre de Jesús. Hace quizás unos 8 años atrás se congregó una muchacha, una parejita, andaban allí, se separaron al final y todo. Pero esta hermana, se me olvida el nombre, se fue. Y hace 2 semanas en Facebook salió allí que me incluyó y leí el comentario, era un comentario medio largo. Y estaba hablando de cómo en las iglesias debe de moverse la unción y el poder y cómo debe de ser genuino y todo. Y dijo, como en la iglesia del hermano Miguel, y mencionó mi nombre, que allí él no tuvo que empujarme, sino que solo me dijo, recibe el Espíritu Santo y caí, y mencionó muchas cosas. Y dije yo, bueno, Señor, gracias. Porque eso fue hace 8 años y verdaderamente esta hermanita aquí no perseveró. Quizás vino unas 2, 3 veces y después se fue. Pero ahora que está donde sea que está perseverando. Y desde que yo tengo entendido, ya tiene varios años estar fiel. Y ahora menciona lo que ella vivió aquí. Gloria a Dios. Amén. Y no puse ningún comentario de yo porque dije yo, bueno, la honra y la gloria sea para el Señor. A veces es mejor darle gracias al Señor y seguir adelante. El Señor, hermano, quiere que nosotros seamos de bendición en todo tiempo. La prudencia nos llevará a la victoria. Cuando dicen amén. Amén. Una persona criticona se convierte en una amenaza en contra de la paz y la buena armonía en el círculo social en que se desenvuelve. Ese tipo de persona militando dentro del liderazgo cristiano no solamente tendrá frecuentes choques dentro del cuerpo que milita, sino que fácilmente con sus críticas riega el veneno mortal que destruye la unidad, la confianza, la armonía dentro de los demás líderes y personas que los rodean y terminan fomentando división. El enemigo, como decíamos el domingo, hermano, se mete bien fácilmente. Y a veces nosotros podemos ver, hermano, que esa persona, ¿cómo es? Lógicamente tenemos que nosotros orar, hermano. Orar y cuidar la obra del Señor, tener nosotros sabiduría y ser prudentes también para corregir, para redarguir, para enseñar, para que aquella persona, hermano, pueda cambiar en el nombre del Señor y que sepa que esta es una iglesia donde se predica la verdad y tratamos de vivir la verdad. Y que aquello, hermano, que no le agrada al Señor, lo vamos a llamar como lo que es, alabado sea el nombre de Jesús, pero que no vamos contra la persona, sino que vamos contra el pecado. Amén. Tenemos que amar a nuestro prójimo como vengan, Amén. como estén. Amén. Y sinceramente, hermano, alabado sea el nombre de Jesús, ¿cuántos empezamos como monedita de oro nosotros? No, nosotros, hermanos, tuvimos que comenzar desde abajo y quizás cometimos graves errores y quizás, hermano, por andar allí contentos y entusiasmados hicimos muchas cosas que quizás, hermano, no le agradaron al Señor, pero, hermano, con el tiempo se adquiere la sabiduría y la sabiduría nos lleva a ser prudentes y eso es una bendición de Dios. Amén. Gloria a Dios. Me acuerdo cuando andaban aprendiendo a manejar, que por cierto reciban saludos de mi padre, hablé con él en esta hora, Amén. en este día, y me acuerdo cuando estaba aprendiendo a manejar,
se estacionaban todos los carros unos tras otros en el callejón de ahí de la casa. Y me dijo, mueve el carro para atrás. Ok, papi. Lo prendí. Un Chevy Nova 1970 de V8, hermano, un motor 350. Bendito el nombre de Jesús. Lo prendí y la ventana estaba subida todavía y lo puse en reversa y todos los carros y los moví como 3 carros para atrás. Y mi papá, por nervioso, ¿verdad?, quiso meter la mano en la ventana para ayudarme, pero estaba cerrada la ventana, peor todavía. Bendito sea lo porque se golpeó, ¿verdad? Pero ya, lógicamente, el carro, ¿verdad?, ya después de 3 carros se detuvo el solito, pero cometemos errores, hermano. Es la verdad, se cometen errores. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi hija Damaris, que se está riendo, ya lo voy a decir. Mueve el carro, por favor, allí en mi casa. Se retrocedió. Pero sí, le iba a pegar a este, se movió para este, le iba a pegar al mío, se movió para este y terminó en el driveway del vecino, hermano. ¿Cómo? Y yo solo... Porque yo la estaba viendo de adentro. Cuando termina allí, ¿cómo lo hiciste? Pero la verdad es que cometemos errores. A veces cometemos errores porque no tenemos el conocimiento. Cometemos errores porque no tenemos la experiencia. Pero el tiempo, con las altas, las bajas, con los errores que cometemos, yo creo que vamos aprendiendo. Y el Señor quiere que nosotros escuchemos, hermano, no solamente su voz, sino que también miremos, hermano, a la voz de Jesús y aprendamos de los personajes de la Biblia. Porque no todos los personajes de la Biblia fueron perfectos. Unos volaban orejas, otros, hermanos, echaban suerte a la ropa, perseguían a la iglesia. Bendito el nombre de Jesús. No todos comenzaron desde el principio, hermano, a ver la gloria de Dios, ¿no? Pero sí se necesita la prudencia. Según dicen los expertos en conducta, todo el que critica a otro desmedidamente está proyectando los defectos, fallos y trastornos de conductas que el propio criticón esconde dentro y detrás de su carácter y su personalidad. Amén. Y eso yo lo he comprobado a veces en personas. La persona, hermano, que habla que otro hermano anda hablando, ¿verdad? Es el que él mismo se está dando a conocer. El pensador J. Joubert, si así se dice, dijo en cierta ocasión lo siguiente, entre comillas: ciertos críticos se parecen a esas gentes que al reír enseñan una horrible dentadura. Entonces las críticas destructivas son un síntoma de imprudencia y como tal deben estar ausentes de la boca y de los labios de toda persona que ejerza el liderazgo cristiano, sea dentro o fuera del diaconado. Así se lo recomienda el apóstol Pablo al joven Timoteo en su primera carta, allí en 1 Timoteo 3:8. Alabado el nombre de Jesús. Donde estamos, dice así: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Deben de ser honestos. El líder prudente
las fallas o deslices de sus compañeros, estando en presencia de otras personas. Los disimula, los pasa por alto, los esquiva, evita siempre divulgarlos ante quienes nada tienen que ver con tales asuntos, pero siempre buscará la oportunidad para conversar con quienes están en falta, y con amor, con respeto y profundo deseo de ayudar al faltante, lo aconseja, lo orienta y lo ayuda a corregir sus defectos. Esto es prudencia. Esto es ética y moral cristiana. Son altos niveles de buenas relaciones humanas. A nadie le gusta que lo corrijan en público. ¿Amén o no amén? Una vez, hermano, yo era tremendo en la high school, ¿ok? No me portaba bien en la escuela. Yo era malito. Malandrín. Malandrín, dijo el hermano. Gracias, hermano. Y en una ocasión llegué tarde a la clase. Esa clase, yo nunca iba a la clase. Me iba a mi casa. Pues la verdad, era una de las últimas clases que yo tenía. Y el profesor no enseñaba nada, verdaderamente. El profesor no enseñaba nada. Ya estaba viejito, hermano, lo nombre de Jesús. Y solo decía, siéntense allí. ¿A quién llegó? Hagan lo que quieran. Es la verdad. Y como a mí me gustaba hacer lo que a mí me quería, pues yo quería, entonces no llegaba a la clase, pero en una de esas no me quise salir de la escuela y fui a la clase, solo que llegué tarde. Y agarró mi bolsón y lo tiró al piso y me gritó y me dijo un montón de cosas. Y después de todo, ¿verdad? Cuando ya se terminaba la clase, me dijo, ven, disculpa, es que de vez en cuando, me dijo, tengo que pretender que tengo autoridad. Ay, viejito, dije yo. ¿Verdad? Porque eso no es autoridad. Eso no es el carácter. Alabanza el nombre de Jesús. Sino que es ser imprudente. Alabanza el nombre del Señor. Ser una persona que no entiende, hermano, lo que está haciendo. Y sinceramente sí, ese señor, no me acuerdo cómo se llamaba, pero ese maestro, hermano, quizás esa fue la última vez que fui a su clase y todavía la pasé. Porque a todos pasaba. Yo creo que ni sabía mi nombre. Qué triste es tener un maestro, un líder que solo está allí para llenar el vacío de una clase, pero sin dar, hermano, lo que debe de dar. Qué triste es tener líderes, hermano, alabanza de Jesús, que solo están por llenar una posición también. El Señor no quiere, hermano, alabanza el nombre de Jesús, personas dentro de la iglesia que están solamente porque, pues ya cambié de religión. O ya cambié de iglesia. Y ahora pues no me queda de otra que venir a la iglesia. No, hermano, sea usted la iglesia. Seamos, hermano, alabanza el nombre de Jesús, ese pueblo, hermano, lleno de sabiduría, lleno de poder y gloria para glorificar el nombre del Señor, hermano, alabanza el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Prudencia es el aprecio y valorización de las demás personas. Voy a repetir eso porque eso me gustó. Prudencia es el aprecio. Mira, aquella persona hizo algo equivocado, pero usted no le dijo en ese momento nada, se lo dijo después. Lo ama, lo aprecia, lo va a decir en privado, se lo va a decir uno a uno, con amor, con ternura, hermano. Fíjese, me cuesta decir las cosas, ¿verdad? A veces. Especialmente cuando son esas cosas que se tienen que decir a alguien, ¿verdad? Pero lo tiene que hacer, ¿con qué? Con amor, con ternura, verdaderamente, hermano, con sabiduría. Así que prudencia es el aprecio y la valorización. Usted valora al joven, valora a aquella persona. Si lo valora, lo va a respetar. Si lo valora, le va a amar. Si lo valora, le va a tener paciencia. Si lo valora, va a esperar. Alabanza el nombre de Jesús. Hay plantas
Y voy a usar esta planta como ejemplo. Esta planta tiene agua. Sí. Le he echado agua. Esa planta tiene quizás unos 4 años de estar aquí. Y les puedo decir desde cuándo está aquí. Porque yo sé, pero no lo voy a decir. Pero esa planta se le echa agua, se le echa agua, se le echa agua y no ha crecido. Ahí se quedó. No fue diseñada para crecer más. Al menos que le cambien la maceta, le pongan más tierra, entonces va a crecer. Y vemos personas que tenemos que cambiar, hermano, alabado nombre de Jesús, cierta área de nuestras vidas para poder crecer más. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. La prudencia nos va a llevar a quitarnos, a despojarnos de ciertas áreas tóxicas en nuestras vidas que no nos dejan crecer, alabado su nombre de Jesús, para que cuando nos despojemos de eso, el Señor nos va a llevar a una mejor etapa, un mejor crecimiento, a más sabiduría, alabado su nombre de Jesús. Entonces, valorizar a los demás personas, hermanos, es prudencia. Valorizarlas, hermanos, por encima de cualquier defecto. ¿Se acuerdan de mi amigo que yo mencionaba que tenía un tatuaje aquí en la cabeza y la lengua cortada por mitad y Dios mío, un montón de cosas? Usted lo conoce. Pero hermano, yo todavía anhelo que ese muchacho, ese hombre, porque no es muchacho, es un hombre, hermano, salga de donde esté y venga a la iglesia. Y por cierto, hace como unos meses, 6 meses atrás, alguien me llamó, me dijo, ¿se acuerda de tal persona? Le dije, sí, él quiere hablar con usted. Porque usted es el único que le ha tratado de ayudar. Y amén. ¿Por qué, hermano? Porque Dios es así, hermano. Él todavía, oiga, hermano, con esto voy a ir terminando. Dios todavía está trabajando conmigo. Dios todavía está trabajando con usted. Que usted que ya tiene años, usted que ya entendió, usted y yo, hermano, que ya hemos crecido, todavía el Señor tiene misericordia de nosotros y todavía está esperando que demos lo que debemos dar. Cuanto más aquel que está comenzando, que no sabe lo que está haciendo, que todavía no ha entendido, Gloria a Dios. que viene a la iglesia, hermano, con chores y usted no le dice nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usted prefiere que esté aquí escuchando con chores que esté afuera con chores fumando. Un ejemplo solamente. O endrogándose. Hermano, no seamos imprudentes. Cuando miremos a un joven o a alguien venir que es nuevo, hermano, démosle tiempo. Nosotros sembramos semillas, hermano, y esperamos que salga la plantita y ahí lo estamos cuidando, que no le dé mucho sol, que le dé, hermano, para que crezca. Y cuando ya está floreciendo, usted dice, ya va a echar fruto y se pone contento que le va a salir el chilito que está esperando. Es la verdad. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Por lo menos tráigame uno de los chiles también a mí. Alabado sea el nombre de Jesús. Es de poner por encima, hermano, el amor, el aprecio de las personas, hermano, no importando el defecto que tienen. Así lo describe el sabio Salomón cuando dice en Proverbios 11:12, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. ¿Es el que usted leyó? Usted leyó. Amén. Oiga, hermano, una persona que anda, que no le cae bien, a nadie le cae bien, nadie le cae bien, todos están mal, todos están mal, todos están mal. Hermano, es una persona que no tiene sabiduría. En conclusión, hermano, debemos conservar la prudencia por encima de cualquier injuria. Salomón declara, Proverbios 12:16, y creo que también lo leímos al final, el que no hace caso a la injuria es prudente. Hermano, ahí lo están puyando,
Y usted dijo la pastora, ¿verdad? Ya, no me hace nada. ¿Verdad? Soy más que vencedora, ya no me está, eso ya no me debe de molestar. Ya no debe, hermano, de calar, hermano, alabanza al Jesús, o provocar algo, porque el viejo hombre ya está muerto, alabanza al Jesús. Entonces, ante quienes nos injurian, nos insultan, ultrajan y nos maltratan, en el ejercicio correcto de nuestro liderazgo, mantengamos la prudencia a través de nuestro silencio. La próxima semana vamos a entrar al punto de que es decoroso. Alabárselo a Jesús. Amén. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Vamos a tocar la próxima semana ese punto que es decoroso. Alabarse al hombre Jesús. Y le voy a dejar con una pregunta, la primera pregunta que dice: ¿qué quiso dar a entender Pablo al joven Timoteo cuando incluyó esa palabra decoroso dentro del perfil de las buenas características del cristiano? Se lo dejamos de tarea, ¿verdad? Amén. Verdaderamente, hermano, Dios quiere que caminemos en armonía, Dios quiere que caminemos en unidad, Dios quiere que nosotros nos edifiquemos los unos a los otros en amor. Alabado el nombre de Jesús. Que podamos nosotros decirle a alguien: hermano, sí puede. Hermano, sí puede cambiar. Hermano, sí puede hacerlo. Hermano, no hay nada imposible. Hermano, siga adelante. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Estos 3 días del lunes para acá, he estado dando bastante consejería por teléfono a diferentes personas. Y sinceramente hay personas, hermanos, que necesitan que alguien les escuche. Ahora me llamó alguien, hermano, y tuve que estar ahí escuchando por media hora. Solo... No es de aquí, soy sincero, no es de aquí. Y después dije: ok, ahora me va a escuchar a mí, y déjeme tratar de ayudarle. Y quedamos pendientes porque entró otra llamada y ella ya no pudo continuar hablando, ¿verdad? Pero es una persona que dijo: no tengo amigos. Ella me dijo, ella es una parienta de mi familia. No tengo amigos y ustedes son los únicos, concluyó a mi esposa, a los cuales puedo sentir que me van a dar el consejo. Qué lindo es, hermano, cuando alguien le llama a usted y le dice: estoy en situaciones difíciles o estoy en problemas y algo me dijo que le hablara a usted. Oiga, hermano, qué bendición más grande, hermano, donde usted tiene que saber tener prudencia, valorizar lo que se le está diciendo, pensar exactamente lo que va a decir. Alabado el nombre de Jesús, especialmente cuando usted conoce las dos personas, hermano, porque si es un problema entre las personas y usted dice: yo estoy en medio, ¿qué? No voy a poner en mal a esto, no voy a poner, sino que tengo que ser, ¿qué? Prudente. Prudente. Y que la palabra, hermano, sea la que edifique la vida de aquella persona. Alabado el nombre de Jesús. Prudente también es saber cuando usted no tiene la respuesta y decirle: ¿sabe qué? No tengo yo el conocimiento de esto, por lo tanto, si quiere puede hablar con alguien más. Alabado el nombre de Jesús, pero voy a estar orando por usted. Prudencia es saber, hermano, cuándo dejar que otro pase. Alabado el nombre de Jesús, entender el nivel que tiene, entender la sabiduría que tiene. Bendito sea el nombre de Jesús, pero sobre todo, hermano, saber cuándo hablar y cuándo mejor quedarse callado. Pero valorizar a las almas, valorizar a las personas. Si nosotros, hermano, amamos la obra del Señor, usted es la obra del Señor. Su prójimo, la persona que está en la par suya, la persona que está en su trabajo, la persona que hermano, está allí en cualquier situación que Dios le ha puesto en su camino, al vaso, ese es su prójimo.
Y a ellos, a esas personas, a todos los que están alrededor nuestro, es que nosotros le debemos de demostrar el amor del Señor y saber tener sabiduría o prudencia al hacerlo. Amén. Amén. Qué lindo es tener líderes, hermano, que hemos entendido eso. Qué lindo es que una iglesia pueda ejercer, vivir lo que estamos enseñando. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, hermanos, les pido que se pongan de pie, denle palmas al Señor si pueden. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. A su nombre. Gloria.